en sí de la rabia, porque pues básicamente es un tratamiento paliativo, ¿sí? Al que le dio rabia ya sabemos que sí o sí va a fallecer. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Solo en lesiones causadas por animales debemos de preocuparnos de rabia y tétanos? A ver, dígame un ejemplo. De tétanos no, ¿eh? De Sí, de tétanos, tétanos de vi que tétanos, decía. cualquier herida, sobre todo si está extensa o contaminada, ¿sí? Siempre tenemos que considerar la profilaxis contra el tétanos con las consideraciones que les mostré al principio. En el caso de tétanos, vamos a ver por acá, ¿dónde está lo de tétanos? Aquí está, ¿sí? En el caso de tétanos es agresión por animales o heridas, ¿sí? De cualquier tipo, sobre todo si son contaminadas, considerando estos dos aspectos. Si sabemos si está vacunado o si lo sabemos, y el tipo de la herida, y entonces aquí está lo que tendríamos que hacer. Entonces, en tétanos es heridas y mordeduras, ¿sí? Animales domésticos o salvajes. Aquí es por igual, ¿sí? Los clostridios andan, bueno, inclusive por humanos, ¿eh? Esa es la otra, inclusive por mordedero de humanos. ¿Cómo se llama? La boca del humano tiene más bacterias que la boca de algunos animales, de algunos animales. ¿Sí? A mí me tocó ver a una paciente que perdió un dedo, una mujer que perdió un dedo porque la mordió su marido, perdió su dedo. No pudimos hacer absolutamente nada por ella, a pesar de que le dimos el tratamiento antibiótico, hubo que amputarla. Claro, llegó cuando ya tenía datos de infección, pero fue una mordida. La mordió su marido, se pelearon y la mordió. Entonces, es muy importante que consideremos esto de tétanos. En el caso de rabia, ¿sí? De rabia, pues ya vimos la clasificación. Regreso por acá. A ver si no está antes, creo que está antes. Aquí está la clasificación, ¿no? Y en la clasificación, pues debemos considerar si el animal fue salvaje, o fue un murciélago, o fue un animal doméstico que no podemos constatar si está sano o vacunado, pues entra como si fuera salvaje. Y esa es una exposición de tipo 3 independientemente de la gravedad de la herida. ¿Sí? Si hubo lesión, penetración, esa es una lesión de tipo 3 y hay que hacer las dos cosas, gamma y vacuna antirrábica. ¿Sí? Si es de tipo 1, nada más el lavado de la zona expuesta, porque ahí pues, no hay abrasiones, no fueron mucosas, entonces no existe la posibilidad de que ingrese el virus de la rabia. Y si son de tipo 2, ¿sí? Entonces es lavar y vacunar. No sé si responda esto a su pregunta. ¿Se acuerdan del caso clínico? El caso clínico que puse la clase pasada del perro, ¿qué dice? El perro no agradable o el perro molesto, algo así. Donde era un perro de casa que le mordió la mano a un niño que lo quiso acariciar, ¿sí? Y le dio rabia al niño. ¿Sí? Ahí pues no se cuidó al perro, no se averiguó su esquema de vacunación, no se vigiló el estado de salud y tampoco se hizo nada con el niño. Conclusión, le dio rabia, ¿no? ¿Está clara sí quedó clara su duda? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a ver entonces gonorrea. Bueno, uretritis, primero gonocóxica y después no gonocóxica. Pero empezamos con gonorrea, por favor. Les voy a poner estas diapositivas aquí en el chat, para que las tengan. Ya estaba, mira, me dicen sustituir. Ahí la tienen. Ahí las tienen de nuevo. Adelante.
¿Se ve la presentación? Ya vemos la presentación, Eduardo, Sí, pero... la estoy poniendo en pantalla completa. Ajá. ¿Ya se ve? Ahora sí, adelante. Bien, pues entonces, la gonorrea, pues todos ya hemos escuchado de ella, una enfermedad de transmisión Ay, sexual. ya me asustaste. Es, Todos hemos, y pensé otra cosa cuando dijiste todos hemos, pero bueno, síguele. es altamente contagiosa y afecta exclusivamente a humanos. Y bueno, pues el organismo que la causa es Neisseria gonorrhoea, que produce inflamación del epitelio columnar urinario, de la uretra, y también puede afectar otras estructuras, el cuello uterino en la mujer, el recto, la faringe, la conjuntiva, e incluso puede causar enfermedad diseminada. Y bueno, pues la mayoría de los casos son infecciones no complicadas o asintomáticas, y la enfermedad invasiva es infrecuente, pero pues tiene implicaciones muy importantes. Bueno, ahora entrando más en el agente etiológico, Neisseria gonorrhoea es un diplococo gram negativo, aerobio, inmóvil, oxidasa y catalasa positivo. Es de crecimiento lento y también es un poco difícil de cultivar, y pues su crecimiento es óptimo entre los 35 y 37 grados centígrados, y prefiere las condiciones de humedad y presencia de dióxido de carbono. Y pues como ya mencioné, es de difícil crecimiento, de difícil cultivo, debido a que es muy susceptible a las condiciones adversas del ambiente, y pues requiere medios especiales de cultivo, como el agar Sayer-Martin. Y pues este agar pues incluye antibióticos que inhiban a todos los otros tipos de bacterias acompañantes que puedan haber. Y bueno, pues la diferenciación de especie pues se da a través de pruebas bioquímicas, sobre todo de la fermentación de los sacáridos glucosa, maltosa, lactosa, sucrosa y fructosa. Ahora, respecto a la epidemiología, antes se solía considerar que, em, a ver si no me recuerdo, que en las mujeres es asintomática y solo en los hombres se produce sintomatología, pero pues actualmente ya se sabe que no es así, y se considera que en general cualquier persona que tenga la infección asintomática, un portador subclínico, puede transmitirla a su pareja, y a su vez la pareja puede o no manifestar síntomas de la infección. Y pues los grupos de la población con mayor riesgo de adquirir esta infección suelen ser las prostitutas, hombres que tienen sexo con otros hombres, personas que viajan mucho. La verdad no entiendo muy bien por qué los viajeros incluyen entre el riesgo, y pues también estudiantes y en general la población joven. Pues yo También las tampoco formas, entiendo por qué los estudiantes pues yo supongo que los estudiantes pues por ser jóvenes realmente. y los hombres que tienen, a ver, los viajeros. Pues los viajeros porque tienen la oportunidad de contactos casuales con mucha gente. ¿Sí? Los choferes, los pilotos, ¿sí? Los traileros, ¿sí? Están mucho tiempo, si son casados, están mucho tiempo fuera de su casa. ¿Sí? Y además tienen la oportunidad de tener contactos casuales, ¿sí? Aquellos de que, bueno, hoy estamos aquí juntos y mañana y después nunca más nos volveremos a ver, ¿no? Entonces, en realidad no es la condición de viajero ni de estudiante, sino el estilo de vida, ¿sí? Y el trabajo, la condición, pues da la oportunidad, ¿no? Pero uno decide si la oportunidad la toma o no. Si tú no tomas la oportunidad, puede ser, excepto la primera, que bueno, pues ahí es por el número de contactos, por el tipo de profesión. En todos los demás, tú decides si tu estilo de vida y tu empleo, si te brinda la oportunidad, tú decides si la tomas o no. Entonces, en realidad, lo que ofrecen esas condiciones, el ser viajero, por ejemplo, el tener sexo con otros hombres, tampoco es algo que aumente la posibilidad de tener gonorrea por sí sola, sino que es el tener varias parejas sexuales. Ya decía, el contacto sexual entre hombres, pues tiene más riesgo. Pero si tienes una pareja única,
que está sana, pues ese riesgo pues es el mismo que tiene cualquier otro, ¿no? Entonces ahí es la oportunidad, el tener múltiples parejas sexuales, el no usar, el no tener sexo protegido. Me refiero a sexo protegido, no es que te pongas una capucha, sino que uses preservativos, ¿no? Entonces, eso es lo que aumenta el riesgo de gonorrea y de otras enfermedades sexualmente transmitidas, ¿no? Adelante. Eso creo que te aclara la situación, ¿verdad, Eduardo? Sí, doctor, gracias. Adelante. Em, bueno, en fin, pues realmente lo más importante que esto serían los factores de riesgo. Pues como ya mencionó el doctor, si tienes una pareja que ya sabes que no tiene nada, pues realmente no hay razón para pensar que vas a adquirir la enfermedad. Y pues algunos factores de riesgo son tener nuevas parejas o múltiples parejas sexuales, el ser soltero, que pues al final es lo mismo que lo anterior, se puede asociar con múltiples parejas sexuales. También los jóvenes están en mayor riesgo. También se ha asociado con personas con bajo nivel económico, drogadictos o personas que han tenido antecedente de gonorrea. Y bueno, Fíjate, pues fíjate, Eduardo, que yo podría agregar algunas cosas más, pero el común denominador de todos estos que decimos que tienen factores de riesgo, el común denominador de todos es prácticas sexuales con varias parejas, ¿sí? O prácticas sexuales casuales. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver gonorrea en viudos, ¿sí? ¿Por qué los viudos? ¿Qué tienen los viudos? Pues ya no tienen una pareja fija y andan buscando, ¿no? Entonces ahí la condición te da la oportunidad, pero en realidad, detrás de esas condiciones, el factor de riesgo es prácticas sexuales con múltiples parejas, prácticas sexuales casadas y desde luego prácticas sexuales no protegidas. Todas estas tienen esa condición. Claro, unos tienen más oportunidad que otros y cuando decides tomarla, pues entonces arriesgas, ¿no? Adelante. ok, entonces y en el cuadro pues pueden ver que esto lo saqué del boletín epidemiológico de la semana 20. Creo que es el más reciente. Sí, así es Y el único. pues en 2020 el número de casos fue de 2.382. Y pues en este año, en lo que ya va de este año, pues prácticamente ya se ha superado el total. Pues bueno, en Yucatán hasta ahora solo un caso se ha notificado de gonorrea. Por cierto, me parece que la gonorrea no es de notificación obligatoria, pero no estoy muy seguro de eso. Bueno, no, no es de notificación obligatoria, lo debería ser, ¿no? Pero de todas maneras, aunque fuera de notificación obligatoria, pues ¿quién nos obliga? Ese es un problema de nuestro país, ¿eh? Nadie nos obliga. Aunque sea de notificación obligatoria, nadie nos obliga. Entonces, en este caso, debería ser obligatorio, porque además la gonorrea trae cola y seguramente nos lo vas a decir más adelante. Síguele. Ok, entonces, en general, la gonorrea es una enfermedad cosmopolita. Algo muy importante, bueno, varias cosas importantes a considerar es que no hay inmunidad natural, es decir, la enfermedad se puede repetir, puedes adquirir la infección varias veces y pues tampoco hay reservorios naturales, no hay susceptibilidad racial ni tampoco distingue edad. Realmente a cualquier, cualquier persona le puede dar gonorrea. Y pues en general casi siempre es por contacto sexual y en general es más fácil que un hombre infectado lo transmita a una mujer que si fuera a la inversa. Vemos que los porcentajes son 50-60 versus 35%. Y pues también puede ocurrir transmisión vertical de la madre al hijo. Más adelante pues también voy a explicar un poco más sobre eso. Y en niños de mayor edad pues se asocia a casos de abuso sexual en la mayoría de las veces. Y bueno, el periodo de incubación va de 2 a 5 días en promedio. Y el rango pues puede ser de 1 a 12, pero de 2 a 5 días en general. Ahora respecto a la patogenia, en el caso de los hombres infectados, em, la manifestación más frecuente es uretritis con el exudado purulento. Y pues no suele causar disuria, aunque a veces puede ocurrir. Y en general, si se recupera el gonococo
de urocultivo, pues es altamente predictivo de la infección uretral. Y pues en general la infección incluye 4 etapas, que en la imagen pues se pueden ver casi todas, excepto, bueno, la última no se ve muy bien, solo la de reacción inflamatoria. En fin, bueno, pues empieza con la unión de la Neisseria a las células de la mucosa, y esto es mediado a través de los pilis de la membrana externa. Y pues como son necesarios los pilis para la adherencia celular, pues las variantes que no tienen pilis, pues prácticamente no son patogénicas, no pueden invadir a las células de la mucosa. Y pues también están implicadas otras proteínas adhesinas, como la proteína OPA o proteínas 2, que pues sufren variaciones antigénicas frecuentes, y algunas de estas pues median la adherencia e inducen endocitosis. Y pues ese es el segundo paso, la penetración a la célula de la mucosa uretral. Es por un mecanismo que se llama endocitosis mediada por parásitos, aunque Neisseria como tal no es un parásito, o sea, es una bacteria, pero pues es intracelular. Y pues lo hace a través de activar la esfingomilinasa y a través de una porina que forma canales selectivos para aniones. Y pues el siguiente paso es el de la proliferación local. El gonococo se replica principalmente en las vacuolas de los fagocitos, monocitos o neutrófilos, y también dentro de las células columnares del epitelio uretral. Y pues el siguiente paso es la reacción inflamatoria, que es la que pues va a generar el exudado purulento. Em, Se ve el puntero, bueno, pues aquí, Muévelo porque bueno, sí, sí se ve. Adelante, sí se ve. bueno, pues aquí podemos ver cómo los macrófagos y los neutrófilos pues generan citocinas que a su vez causan la inflamación y atraen a más células inmunitarias, y pues al final esto genera que los neutrófilos pues pasen a la luz uretral, y pues eso es lo que genera el éxodo purulento. Más adelante también explico un poco más. Usualmente empieza como una secreción mucoide, y pues más adelante, conforme va avanzando la reacción inflamatoria, pues va adquiriendo el color blanco amarillento purulento. Y pues en el caso de la mujer, la presentación más frecuente es endocervical, también con exudado purulento. La vagina no suele ser infectada por el pH ácido del moco vaginal, que pues interfiere con la proliferación del gonococo, también por las peroxidasas. Aunque en el caso de las niñas pequeñas sí puede haber infección de la vagina. Y pues en el caso de la proctitis gonocócica, en el caso de la mujer pues es más fácil que durante el coito pues alcance el recto. Y en el caso de los hombres pues también las relaciones anales pues pueden causar la proctitis gonocócica. Otras causas menos frecuentes, pues en general es la ruptura de abscesos, absceso pélvico en la mujer o prostático en el hombre. Y la diseminación de la enfermedad pues se da a través de los dos mecanismos que ya hemos visto varias veces, por la linfa o por la sangre. Y pues vemos en todos los lugares a los que puede diseminarse. Y en el caso pues de la hemática pues es la peor, porque pues ahí causa la variedad diseminada, que puede llegar a, a sitios alejados de los genitales. Y pues la anatomía patológica de la infección, pues ya he mencionado que es una reacción inflamatoria lo que ocurre. Y pues hay dilatación, aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y un aflujo de los leucocitos polimorfonucleares a la luz uretral. Y pues la descarga purulenta es de color blanco amarillento, formada más que nada por polimorfonucleares que tienen gonococos dentro de sus vacuolas, y también células epiteliales descamadas y suero. Y pues también puede afectar a las glándulas, inflamando sus conductos obstruyéndolos, de modo que se forman abscesos en estas glándulas. Las glándulas de Littré y de Cooper en el hombre, o las glándulas de Bartholin y Skene en la mujer. Y pues otras manifestaciones son la conjuntivitis, que produce abundante secreción purulenta y puede llegar incluso a úlceras corneales, o incluso panoftalmia y celulitis orbitaria en los peores casos. Y la faringitis gonocócica, que esta generalmente se limita a las amígdalas y
no siempre suele haber linfadenopatía regional. Y ahora las manifestaciones clínicas, pues como ya he mencionado, en el hombre suele ser casi siempre una uretritis aguda, con la descarga uretral purulenta y puede haber o no disuria. Y las mujeres, pues el endocervix es el sitio principal que más frecuentemente se infecta. Aunque tanto en hombres como mujeres puede haber en el recto y en las mujeres también puede en la uretra. Y pues como había mencionado antes, en el hombre pues generalmente suele iniciar como una secreción de tipo mucoide y bueno, no siempre suele afectar la frecuencia urinaria. Y en unas horas pues ya se torna purulenta, blanco-amarillenta por la reacción inflamatoria. Y en general suele tener un curso afebril y no hay ataque al estado general. Y pues en la mayoría de los casos se suele resolver tras unas semanas y pues muchos pacientes pues suelen ser asintomáticos o prácticamente ni se enteran de que tienen gonorrea. Y pues en el hombre la complicación más frecuente puede ser epididimitis, aunque otras pues son las que aquí se mencionan, linfangitis peniana o abscesos periuretrales o prostáticos, prostatitis aguda, vesiculitis o infección de las glándulas de Cowper o Tyson. Y en el caso de las mujeres, bueno, el libro menciona que no se sabe tanto acerca de la evolución natural en el caso de las mujeres, porque no hay un modelo humano bien estudiado, y en general porque suelen coexistir otras infecciones como las clamidias y las tricomonas, aunque en general el 90% de las mujeres infectadas suelen ser asintomáticas. Y pues bueno, el cuadro clínico suele ser la cervicitis, que se puede asociar a uretritis, leucorrea, disuria o sangrado intermenstrual. Pues en el examen físico también se puede apreciar, como se ve en la imagen, el exudado purulento. Y bueno, pues la mayoría de los pacientes también suelen tener cultivos positivos rectales para el gonococo, aunque no manifiesten los síntomas. Pero pues en algunos pacientes la proctitis aguda se puede manifestar por tenesmo de descarga rectal purulenta o sangrado. Y pues también es importante el antecedente de exposición orogenital, ya que en esos casos se puede asociar con infección faríngea. Y pues por lo general no se suele hacer la recuperación del gonococo en la faringe de forma rutinaria, salvo en algunos casos especiales. Y pues otras manifestaciones que ya he mencionado son la conjuntivitis, que por lo general suele ser autoinoculación de una persona con la infección genital o en recién nacidos. Y pues ya mencioné que pues se manifiesta por exudado purulento y puede avanzar ulceración corneal si no se da el tratamiento adecuado. Y las infecciones cutáneas primarias son raras, pero se asocian a lesiones ulcerativas en genitales, el perineo o en otras partes del cuerpo. Por lo general, las manifestaciones cutáneas se ven en las formas diseminadas de la gonorrea. Y bueno, una de las complicaciones más importantes en las mujeres es la enfermedad inflamatoria pélvica, que pues en general es una combinación de varias inflamaciones, endometritis, más salpingitis, más absceso tubovárico, incluso puede llegar a peritonitis pélvica. Y pues las complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues en general son infertilidad, el embarazo ectópico y dolor crónico. Y pues como la gonorrea no genera inmunidad, se pueden repetir los cuadros de enfermedad inflamatoria pélvica y eso pues aumenta más la incidencia de infertilidad. Aumenta a un tercio después o sea, cuando hay un segundo ataque, ya más de la mitad después del tercero. Y pues en general se consideran de mayor riesgo a esas complicaciones de infertilidad y embarazo ectópico dolor crónico a las adolescentes y también a las mujeres que usan dispositivos intrauterinos o las que han tenido un antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica o de vaginosis bacteriana. Otra complicación puede ser inflamación de la cápsula del hígado por extensión del gonococo, porque, bueno, si se acuerdan de la anatomía, las trompas de falopio abren hacia la cavidad abdominal y pues de ahí puede pasar el gonococo o incluso las clamidias. No es únicamente por gonococo.
pues llega hasta la cápsula del hígado y ahí causa inflamación. Casi siempre es pues por ese mecanismo, aunque en casos más raros pues puede ser por enfermedad diseminada. Y pues en general las manifestaciones clínicas son datos de irritación peritoneal en el cuadrante superior derecho del abdomen y puede o no coexistir con la enfermedad inflamatoria pélvica, por lo que puede considerarse una complicación de esta. Aunque si no coexiste con la enfermedad inflamatoria pélvica, pues es más difícil el diagnóstico y se puede confundir con hepatitis aguda o colecistitis aguda. Y pues la enfermedad en el embarazo se asocia a mayor riesgo de aborto espontáneo o parto pretérmino, y pues en general incremento de la mortalidad perinatal y pues infecciones en el recién nacido. Pues en general no se sabe si el gonococo es el responsable directo de esas consecuencias o es por otros mecanismos. Pero aparte de todo esto, las manifestaciones son prácticamente las mismas que en las mujeres no embarazadas. Y pues el tratamiento también es el mismo y es importante detectar y tratar a las mujeres embarazadas que tienen gonorrea para evitar que la infección pues pase al recién nacido. Y ahora pues la enfermedad diseminada es menos frecuente que las anteriores que he mencionado. Y pues en general los síntomas se inician dentro de los siguientes 7 días al inicio de la menstruación, porque pues en la menstruación la capa funcional pues se desprende y eso pues expone las arterias espirales de la capa funcional y pues eso es una vía de entrada pues bastante extensa para el gonococo y pues eso puede causar la bacteriemia y las manifestaciones de la enfermedad diseminada. Y pues en general, la enfermedad diseminada se caracteriza por artritis y dermatitis, o sea, las manifestaciones cutáneas. Generalmente son como artralgias migratorias, pues en cualquier articulación, la rodilla, los codos o las articulaciones distales de las manos o los pies. Y pues en el caso de la artritis suele ser evidente, inflamación periarticular de una o más articulaciones, y pues algunos desarrollan artritis séptica gonocócica sin la poliartritis previa. Y pues en el caso de la dermatitis, las manifestaciones son pústulas y pápulas con componentes hemorrágicos. Abundan más en las extremidades y pueden ser en números de 5 hasta 40 de esas lesiones. Y la endocarditis infecciosa pues es menos frecuente que las anteriores. Y pues el diagnóstico se basa principalmente en hemocultivos o también cultivo de líquido sinovial, aunque solo en la mitad de los casos pues estos son positivos. Y en general cualquier sitio que se sospeche que puede tener la infección por gonococo pues se debe de realizar el cultivo. Y pues los factores predisponentes son deficiencia del complemento, ya que el complemento es un mecanismo importante para destruir al gonococo. Pues también obviamente las mujeres y después de la menstruación, y también las que tienen infección faríngea o las mujeres embarazadas. Y pues el diagnóstico diferencial en general es con otros tipos de artritis inflamatorias o síndrome de Reiter. Y también se debe hacer el diagnóstico diferencial con meningococcemia. Y pues otras complicaciones puede llegar incluso a meningitis o sepsis fulminante o síndrome de insuficiencia respiratoria en el adulto. Y pues en el caso de los niños, y ya mencioné que al recién nacido se puede infectar ya sea dentro del útero o durante el parto o en el periodo posparto. Y pues la forma más frecuente es la conjuntivitis gonocócica, que pues antes de que la profilaxis se hiciese de forma rutinaria, pues era una causa de sequía importante. En las guías de práctica clínica se menciona que es mejor el nitrato de plata, aunque también se puede hacer con aplicación tópica de eritromicina y tetraciclina. Y pues las manifestaciones clínicas ya las he mencionado, conjuntivitis aguda con exudado purulento, que suele aparecer 2 a 3 días después del nacimiento. Y pues la confirmación del diagnóstico es la tinción de Gram y el cultivo de ambos del exudado. Y pues si no se trata, hay riesgo, aunque no es tan frecuente, de diseminación y de artritis. Y pues es importante reconocer a las madres infectadas para darles el tratamiento antes de que nazca el bebé.
Y pues en otras edades pediátricas, pues las manifestaciones son prácticamente las mismas que se mencionaron anteriormente. Y pues la mayoría de los casos se transmiten en relación con el abuso sexual. Y pues ya he mencionado que en las niñas puede haber vaginitis purulenta, aunque en las mujeres adultas la vagina no suele verse afectada. Y bueno, el diagnóstico pues empieza con las bases clínicas. Se sospecha en cualquier hombre que tenga el cuadro clínico que se mencionó anteriormente. Y pues se debe hacer la tinción de Gram del exudado y la prueba de estereasa leucocitaria en orina para detectar polimorfonucleares en la orina. Si en la tinción de Gram se encuentran los diplococos Gram negativos intracelulares, como se puede ver en la imagen dentro de los neutrófilos, y si hay más de 5 leucocitos por campo, pues prácticamente se confirma el diagnóstico y se debe dar el tratamiento. Pero hay que considerar que si la tinción de Gram es negativa, eso no descarta la infección en el hombre. Incluso puede ser un hombre asintomático que pues no aparezca en la tinción de Gram, pero no necesariamente va a descartar al 100% la infección. En el caso de las mujeres, pues la cervicitis es el signo sugestivo y pues también se debe realizar el frotis de exudado y el cultivo en medio de Sayer-Martin, que pues es el medio selectivo para neiserias. Y las incisiones de muestras endocervicales, faringeas o rectales no son adecuadas para detectar la infección y se prefieren las pruebas específicas que a continuación pues menciono. Bueno, pues los exudados de endocervix y de uretra pues suelen ser los indicados para hacer el frotis y la tinción de Gram. En el caso de la uretra pues deben de hacerse al menos una hora después de que el paciente haya orinado, porque pues el flujo de la orina puede, por así decirlo, lavar la uretra y pues por lo tanto lavar los gonococos y los leucocitos. En las muestras de orina es importante que la técnica que se utilice es la del chorro medio de orina, que aproximadamente pues son de 10 a 15 mililitros. Los hisopados anorrectales deben de hacerse con cuidado de no contaminar con la materia fecal, porque pues eso puede hacer que se muestren enterobacterias que pues dificulten la visualización de los gonococos, y pues en caso de que esté contaminado se debe desechar y repetir la muestra. Los hemocultivos pues se inoculan la sangre directamente en pacientes que tengan signos de bacteriemia. Y se recomienda evitar medios con polianetol-sulfonato de sodio, ya que es tóxico para el gonococo. Y las biopsias de piel pues deben mantenerse húmedas. Los medios de cultivo, pues ya he mencionado uno que es el Sayer-Martin modificado, o el de Martin-Lewis. Estos, pues, como pueden ver, tienen varios antimicrobianos que lo que hacen es inhibir a las otras bacterias para permitir que las neiserias que son de crecimiento lento, pues puedan proliferar. Y pues en el caso de que sean líquidos estériles, donde pues asumimos que no hay otros agentes etiológicos, como la sangre o el líquido articular, pues ahí sí se pueden utilizar otros medios no selectivos. En el caso de las mujeres con gonorrea no complicada, pues las muestras son de endocervix y de uretra, o también de las glándulas de Bartholin. Si existe el antecedente en un paciente de exposición orogenital o rectal, pues también deben de hacerse muestras de recto de faringe, si es el caso. En el caso de la gonorrea diseminada o la enfermedad inflamatoria pélvica, pues también del hemocultivos y de líquido sinovial. En hombres heterosexuales, pues solo suele hacerse la muestra de la uretra, y en homosexuales, pues también es conveniente hacerlo en el recto y en la faringe. Y en el caso, pues, de conjuntivitis, pues del exudado conjuntival. En el caso de las pruebas de detección de antígeno y amplificación de ácidos nucleicos, estas se suelen considerar de elección si es que están disponibles, ya que suelen tener mayor sensibilidad. Pero pues cuando no están disponibles, la microscopía y el cultivo son útiles. En general, o sea, el cultivo se considera el estándar de oro y pues es importante sobre todo para determinar pues la sensibilidad a antibióticos. Pero pues las pruebas de amplificación, si están disponibles, pues pueden ser bastante útiles.
Un ejemplo que menciona el libro, pues es el ensayo enzimático Gonosime, que pues tiene la misma sensibilidad que la tinción de Gram, pero pues es menos sensible en las muestras endocervicales en el caso de mujeres. Y una consideración es que puede tener reacción cruzada con otras neiserias saprófitas. Y pues otras pruebas importantes son las serológicas, que pues son dos las principales, la de anticuerpos fluorescentes y las pruebas de coaglutinación. El problema con esas es que con ambas, tanto los falsos positivos como falsos negativos, pues son frecuentes y suelen requerir confirmación por otros métodos. Otra cosa muy importante es que, em, como suele haber coinfecciones con otros agentes etiológicos, pues también conviene hacer pruebas para otro tipo de infecciones de transmisión sexual, clamidia, sífilis o VIH, por mencionar pues las más frecuentes. Y ahora pasando como tal al tratamiento, pues se recomienda actualmente que se utilice una cefalosporina junto con un antibiótico adicional, ya que con el tiempo pues las neiserias han ido adquiriendo resistencia a muchos antibióticos y hasta, bueno, hace varios años el tratamiento de elección era o cefixima o ceftriaxona, pero pues como han ido adquiriendo cada vez más resistencia, lo que quiere decir que se ha tenido que aumentar más la dosis, pues ahora se suelen asociar con otros antibióticos. Y pues vemos que en el caso de gonorrea aguda no complicada, pues el tratamiento también suele incluir manejo contra Clamidia trachomatis, ya que pues hasta la mitad de los casos puede haber coinfección. Y pues el de primera elección es ceftriaxona más acitromicina. La acitromicina, pues aunque actúa también contra los gonococos, es principalmente para las clamidias, aunque se puede cambiar la acitromicina por doxiciclina. Y pues regímenes alternativos son variar la cefalosporina por ceftizoxima, cefotaxima o cefotixin más probenecid, siempre con acitromicina o doxiciclina. Y pues en el caso de pacientes alérgicos a los betalactámicos, pues se cambian estos por espectinomicina. Y pues es importante decir a los pacientes que deben evitar tener relaciones sexuales los siguientes 7 días después de que ya terminó el tratamiento. Y algo muy importante es que las parejas sexuales de los pacientes también deben ser notificadas y tratadas. Para la conjuntivitis, se suele aplicar una dosis única de ceftriaxona más la citromicina o doxiciclina. Y en el caso de las infecciones diseminadas, en general se recomienda también una dosis, dosis de ceftriaxona parenteral cada 24 horas. Y pues se puede variar como en los regímenes anteriores. En el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica, pues depende de si esta es severa o si es leve o moderada. En el caso de los regímenes de primera línea, se prefiere que sea cefalosporina más doxiciclina, aunque también se recomienda clindamicina más gentamicina. Y pues otras alternativas son ampicilina con sulbactam más la doxiciclina. Y si es leve o moderada, pues es ceftriaxona más doxiciclina, cefoxitina o probenecid, o ceftizoxima o cefotaxima más doxiciclina. Y pueden incluir o no metronidazol, que pues en este caso el metronidazol es para tricomonas vaginalis. En general, pues es prácticamente el mismo régimen que anteriormente pues, se mostró. En el caso de la prostatitis y epididimitis, pues suele ser dosis única de ceftriaxona más doxiciclina. Y pues en el caso de que sea por enterobacterias, en lugar de gonococos, pues con una fluoroquinolona. La oftalmia purulenta, pues igual ya se mencionó anteriormente. Bueno, en este caso, si no es recién nacido, es ceftriaxona, dosis única a la dosis que se menciona cada día parenteral. O sea, esta dosis una vez al día por 7 días. Y pues dependiendo del caso que sea, se debe tratar a la madre si no se le ha tratado o a las parejas sexuales. Y en el caso de la infección diseminada en recién nacidos, pues es ceftriaxona por 7 días, o si hay meningitis, pues se debe extender hasta 2 semanas incluso. Y pues una alternativa es la cefotaxima.
Y ya por último, la profilaxis en los niños con madres que no fueron tratadas por gonorrea. Si el recién nacido pues no tiene signos de la infección, pues con una dosis única de ceftriaxona. En el caso de niños mayores que tengan la infección gonocócica, pues el tratamiento va a depender de si es mayor o menor de 45 kilos. Si es menor de 45 kilos, pues es el mismo régimen, una dosis única de ceftriaxona parenteral. Y si es mayor de 45 kilos, pues es el mismo tratamiento de los adultos. En el caso de los niños con bacteriemia o artritis, pues ceftriaxona parenteral por 7 días. Y en la profilaxis de la conjuntivitis neonatal, pues el libro menciona que puede ser aplicación tópica de eritromicina o tetraciclina, pero la guía de práctica clínica de atención al recién nacido sano, pues sugiere que sea con gotas de nitrato de plata al 1%. Y pues bueno, en general, pues lo más importante es la prevención. Y pues tanto la educación a los pacientes como a la población en general, pues es importante para evitar pues prácticamente todas las infecciones de transmisión sexual. Pues el simple uso del condón pues disminuye prácticamente la transmisión de la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. Y pues como ya mencioné anteriormente, si el paciente tiene indicios de una infección de transmisión sexual, pues es conveniente investigar también otras infecciones de transmisión sexual. Y pues también es importante identificar los contactos sexuales recientes y darles el tratamiento. Y pues eso ya es todo. De último, pues la historia natural de la enfermedad. Bueno, déjala ya, Eduardo, no la quites, pero tampoco la describas. Dijiste todo lo que tenías que decir, por eso no me metí. Todo y más, ¿no? Mucho más de lo que tendrías que haber dicho. Entonces me parece excelente porque fuiste tocando puntos claves desde mi punto de vista, que a lo mejor no se pegaron, pero ahorita, bueno, después vamos a ver qué tanto se pudieron quedar los puntos claves para el diagnóstico de la enfermedad y también para el tratamiento, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No, vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a ver rápidamente uretritis no gonocócica. Carlos Borrales. No está, es el único que no está ausente y hay 2 personas que entraron muy tarde. Si registran su asistencia de una vez, por favor. Buenos días. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya la estamos viendo, Yusef. Sí. Adelante. ¿Cuántas diapositivas traes? Creo que son 7. Es corto el tema. No, perfecto. No, es lo que pasa es que está montado con el tema anterior, ¿no? Adelante. Sí. Bueno, ahora vamos a ver lo que es uretritis no gonocócica. Y como definición vamos a tener que es la presencia de leucorrea e inflamación en la uretra. Clínicamente se va a caracterizar por la presencia de una descarga mucoide o purulenta y también va a haber disuria. Es causada principalmente por Chlamydia trachomatis y otras diferentes especies de ureaplasma. En general no se va a realizar la identificación intencionada del agente etiológico, ya que el tratamiento siempre va a ser el mismo independientemente de la causa microbiológica. En la imagen de la derecha podemos ver un ejemplo de lo que es la leucorrea. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, la uretritis no gonocócica es mucho más común que la uretritis por gonorrea y va a estar presente tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Además, la frecuencia es mayor en personas heterosexuales, individuos en condiciones socioeconómicas elevadas y durante los meses de verano, que es cuando se piensa que hay un aumento en las actividades sexuales de las personas.
como último dato, pues en el país no existe un registro como tal de lo que son las frecuencias de la uretritis, por lo tanto no tenemos un número en el número de casos. En cuanto a la etiología, ya les había comentado que Chlamydia trachomatis es la principal causa microbiológica y que va a ocupar un 19 a 31% de los casos. En segundo lugar, podemos encontrar a Mycoplasma genitalium con el 15 a 25% de los casos. Y en tercer lugar, podemos encontrar Aureaplasma urealyticum con 9 a 20% de los casos. De igual forma, estos no son los únicos agentes microbiológicos que podemos encontrar, sino que también puede participar Trichomonas vaginalis, y también podemos encontrar lo que es Haemophilus parainfluenzae, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis y Streptococcus spp, además de Candida albicans. Sin embargo, estos últimos agentes etiológicos son mucho menos comunes que los tres primeros que ya les había comentado. El periodo de incubación de la uretritis no gonocócica va a ser de 7 a 14 días. Sin embargo, han habido variaciones que van desde los 2 a los 35 días. Yusef, nada más para puntualizar, está muy bien lo que nos estás diciendo, nada más que los tres primeros que mencionaste son los que se transmiten por vía sexual preferentemente, y los otros no necesariamente se adquieren por vía sexual, pero el cuadro clínico es muy parecido. ¿Sí? Síguele. Okay. El cuadro clínico. En la uretritis va a haber una presentación clínica variada. Y bueno, la mayoría de los pacientes va a presentar ardor y descarga uretral clara, y solamente un 10% de los pacientes la descarga uretral será de tipo mucopurulenta. Además, en el 50-70% de los casos podemos encontrar disuria. Y bueno, sin tratamiento, esto es algo que dice el libro, los síntomas pueden desaparecer en periodos prolongados, llevando de 1 hasta 3 meses. En cuanto al diagnóstico, se realiza a partir de la sospecha de uretitis, y se puede efectuar tinción de Gram y la prueba de esterasa leucocitaria, en donde si nosotros encontramos un número de leucocitos si nosotros en esta prueba de esterasa leucocitaria encontramos que el número de leucocitos es mayor de 5 y no observamos diplococos, entonces podemos considerar que es una uretritis no gonocócica. Ahora, si en esta misma acción nosotros observamos diplococos y el número de leucocitos también es mayor a 5, entonces podemos decir que es una uretritis por gonocócica. Bueno, a partir del diagnóstico se deben de investigar a las parejas sexuales, ya que como había dicho el doctor, las tres principales causas microbiológicas pues se pueden transmitir a través de la vía sexual. En cuanto al tratamiento, tenemos que existen varios esquemas que son igualmente efectivos para el tratamiento, y pues en lo que se diferencian pues es en la disponibilidad y en el costo. Por lo tanto, podemos adaptarlo a las condiciones socioeconómicas que el paciente tiene. El primer tratamiento que voy a explicar es el de la doxiciclina, que se administra 2 veces al día en dosis de 100 miligramos por 7 días. El segundo es la acitromicina en 1 gramo con dosis única. Y en tercero, la aminociclina de 100 gramos al día por 7 días. Y bueno, como ya les había comentado, si no se da tratamiento, los pacientes tienden a recuperarse en 1 a 3 meses, pero pues es un periodo de tiempo bastante prolongado para pues presentar lo que son la presentación clínica, ¿no? O sea, el dolor. Por lo tanto, el paciente suele acudir a consulta. Y bueno, este tratamiento, después de investigar a las parejas sexuales, si obtenemos datos clínicos de uretritis en las parejas sexuales, también se les debería de administrar. Yusef, Sí. ¿no existen herramientas para el diagnóstico microbiológico certero en estos casos?
Dice el libro que no. O sea, que muchas veces no es necesario realizar Pues, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Generalmente no es necesario, sí, porque como verán ustedes en el temario que les dimos, y así es en la práctica real, las uretritis que se consideran sexualmente transmitidas, las dividimos en dos grupos, o es gonorrea o no es gonorrea. Si es gonorrea, le damos el tratamiento para la gonorrea, pero además le damos tratamiento para la no gonocóxica. ¿Por qué? Porque Eduardo nos dijo que hasta en el 50% hay coinfección. ¿Sí? Y si no es gonorrea, ¿sí? El tratamiento le pega a las tres principales causas. Entonces, en la práctica cotidiana, pues solo tendríamos que decir si tiene uretritis por gonococo o por otra para decidir el tratamiento. Pero la pregunta fue que si existe la posibilidad de un diagnóstico certero en este caso, aunque habitualmente no lo necesitemos. ¿Podemos cultivar ureaplasma, micoplasma y clamidia? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Sí la podemos. Sí lo podemos hacer. ¿Cuál es el problema? Que estas bacterias, que son bacterias sin pared, necesitan de cultivos celulares. Entonces, si de por sí, o de cultivos especiales. Entonces, si de por sí es difícil, en algunos de los casos de bacterias normalitas, cultivarlas, en este caso, pues cuesta más trabajo, es impráctico. Pero tenemos una alternativa. ¿La leíste por ahí? Una alternativa que ahorita estamos usando casi para muchas cosas. Podría ser la PCR. Exactamente. Amplificación de ácidos nucleicos, de los cuales hay versiones de laboratorio y versiones rápidas. ¿Sí? Ya estamos en la era del diagnóstico rápido y hay versiones rápidas, pero no dejan de ser amplificación NAT. Lo van a ver en los libros como NAT, por sus siglas en inglés, que es amplificación de ácidos nucleicos. Entonces, esas serían las opciones en este caso, sobre todo para clamidia trachomatis. ¿Sí? Pero como bien lo dijiste, habitualmente solo necesitamos diferenciar si es gonorrea o no es para decidir el tratamiento que le vamos a dar. Y no vamos más allá. Tú estás en lo correcto, ¿no? No es necesario que nos enredemos con el diagnóstico certero. Síguele. Bueno, entonces aquí es donde yo quisiera realizar una pregunta hacia el grupo. Y bueno, no sé si alguien quiera contestarme cómo podemos diferenciar entre una uretritis por gonorrea y una por no gonocócica. Le ¿Alguien quisiera podemos, contestar? a ver, ¿alguien levanta la mano o yo digo quién? Es una pregunta que es importante que la sepan. Nadie levanta la mano, nadie quiere colaborar contigo, Yusef. Entonces le vamos a preguntar a Frida. Frida, ¿le respondes a Yusef, por favor? Buenos días. Quizás por los síntomas clínicos. A ver, quizá por los síntomas clínicos, Frida. ¿Cómo le haría entonces? Ya nos dijo que quizá por los síntomas, que yo estoy de acuerdo con ustedes, es una posibilidad orientadora, pero no definitiva. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia de síntomas de una uretritis gonocócica de la que no lo es? Tanto Eduardo como Yusef lo dijeron, ¿eh? Sí, en la uretritis no gonocócica, pues no hay tantos síntomas como en lo que es como tal la otra por gonorrea. En esta solamente hay pues 3 síntomas, que es disuria, la leucorrea y... No, leucorrea es en las mujeres, ¿sí? Y en las mujeres el problema es mayor que en los varones, porque ahí sí puede estar asintomática o el único dato es descarga cérvico-vaginal. Podría ser el único dato en las mujeres. Los varones no, son más sintomáticos. Y aprovechando su respuesta, debo decir que los datos clínicos de uretritis son primero y el más
El que garantiza más la inflamación de la uretra es la descarga transuretral, que puede o no estar acompañado de otros síntomas urinarios, como son disuria y polaquiuria, y datos de inflamación alrededor del meato. Pero ahí el dato cardinal para hablar de inflamación de la uretra es la descarga. ¿Sí? Sobre todo de la infecciosa, porque ya sabemos que hay uretritis química, como a veces cuando nos portamos mal en el baño y usamos jabón, al rato tenemos disuria, pero es transitoria, esa es química y no hay descarga. Entonces, en el caso de las infecciosas, la descarga transuretral en el varón y la cérvico-vaginal en la mujer, pues son datos fundamentales. Pero eso ocurre tanto en las gonorreicas como en las no gonorreicas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia clínica, Frida? No es la severidad de los síntomas, no es la presencia o la ausencia de alguno de los síntomas. ¿Sí? Sería otra cosa. La verdad no lo sé, doctor. A ver, le preguntamos a Kelly. No, la verdad tampoco lo sé, doctor. Ay, es que ya lo dijeron, ¿sí? A ver, el último, Milton. Milton. Milton no está en clase. A ver, Yusef, dinos cuál es la clave clínica. Bueno, pues lo que La yo entendí, clínica. Porque hay otra más que ahorita, pues no se lo voy a preguntar a nadie más porque no lo van a saber. Pero ¿cuál es la clave clínica, Yusef? pues lo que yo entendí es que mayormente en la uretritis no gonocócica, los pacientes van a presentar mayor frecuencia de lo que es la disuria, mientras que en la gonocócica creo que no tanto. No, fíjate que no. Entonces ahí voy yo. Las características de la secreción, ¿sí? Generalmente en las no gonocóxicas, la secreción es secreción transparente y mucoide, ¿sí? Y en la gonorrea, que inicia transparente y mucoide, ¿sí? Al cabo de horas o de unos pocos días se vuelve de aspecto lechoso y espeso. Esa fotografía que nos puso Eduardo de la oftalmía purulenta, esa es la característica de la secreción por Neisseria gonorrea. ¿Sí? Eso es algo que desde el punto de vista clínico nos puede orientar. O sea, si la secreción es espesa y lechosa, automáticamente pensamos en gonorrea. Si es transparente y mucoide, no descarta con gonorrea, porque puede ser una gonorrea inicial, ¿sí? Pero se aproxima más a las otras. No hay otra cosa que nos pueda orientar. ¿Sí? La frecuencia de los síntomas, pues cualquiera de los dos pueden llegar con disuria y polaquiuria. Entonces ahí ya tenemos problemas porque no había la diferencia. Pero ¿cuál sería el siguiente paso entonces, Yusef, para diferenciar? Que también lo dijiste tú y también lo dijo Eduardo. Eduardo, vamos a ver, Eduardo, ¿cuál sería el otro paso después de la clínica, que es muy complicado decidir si es una o la otra, para diferenciar entre una gonorrea o la que no lo es? Eduardo. Pues si en la tinción de Gram no se observan diplococos Gram negativos. Exactamente. La primera prueba que nos ayuda y nos auxilia y que con eso aproximamos el diagnóstico en más del 90% es con una tinción de Gram de la secreción transuretral, donde lo que tendríamos que ver serían diplococos Gram negativos intracelulares. ¿Sí? Que hay otros diplococos ahí que pueden confundirnos, pero no estar intracelulares, sí es cierto. Sí, hay otros Gram negativos ahí en el tracto urogenital que en la tinción de Gram nos podrían dar un falso positivo. Pero si juntamos los datos clínicos con la tinción de Gram, les aseguro que prácticamente ya estamos de gane y el diagnóstico definitivo
pues lo hacemos con el cultivo para gonorrea y como bien ya lo dijo Yusef, si no es gonorrea, pues es la otra. Y entonces, pues la otra se acabó, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien. Voy a seguir yo después para la siguiente clase, antes de que se me pase. Vamos a ver candidiosis, tricomonasis, papilomatosis y sífilis. ¿Sí? Candidiosis, tricomoniasis, papilomatosis, o sea, lo que falta de este bloque y sífilis. Nos queda media hora de clase. ¿Qué vamos a ver ahorita? Ya puedes quitar tus diapositivas. Sí, nada más aquí es para mostrarles la historia natural de la enfermedad. Perfecto, perfecto. Ahí la tienen todos para que la revisen. Y entonces déjenme compartir mi pantalla para que continuemos un ratito conmigo. ¿Qué número de la lista eres, Yusef? Me parece que soy 13. ¿Y tú, Eduardo? ¿12? Eduardo, Sí, doctor. ¿qué número de la 12. lista eres? ¿Qué número de la lista? Yo soy el 12. Bueno, entonces, ¿quién es el número 25 de la lista? Atala. No, Lucy. No, yo soy la 24, doctor. ¿Quién es la 24? Lucy. Lucy es la 24. David es el número 25 de la lista. David. Bueno, David, Lucy y Atala me van a ayudar. Y nos van a asesorar Yusef y Eduardo con lo que vamos a hacer ahorita. Y vamos a revisar una enfermedad de algo. Y para eso voy a compartir mi pantalla. Si me salgo, por favor me esperan porque voy a usar otro dispositivo. No se me vayan. Muy bien, vamos a revisar rápidamente en este ratito que nos queda este caso clínico. ¿Sí? Voy a empezar yo revisando la historia clínica. ¿Sí? Se trata de un masculino de 23 años, es bisexual, ¿sí? Tiene prácticas sexuales habitualmente no protegidas, o sea, no usa preservativo, ¿sí? Y tiene antecedentes de haber tenido, pues aquí de donde lo tomé dice crestas cenitales, seguramente eran verrugas cenitales, ¿sí?
que es una enfermedad también sexualmente transmitida, que vamos a ver más adelantito en la siguiente clase, y que aquí, en este caso, este paciente había acudido con el médico general y le habían dado tratamiento para estas crestas genitales. ¿Sí? Tenía una pareja sexual fija, que era su novia, ¿sí? Y tenía pues otras parejas, varones o mujeres, que eran eventuales. ¿Sí? Y su última relación sexual con su pareja fija fue 2 semanas de haber iniciado su padecimiento actual. Pero 4 días antes de haber iniciado el padecimiento actual, tuvo relaciones sexuales no protegidas con una pareja casual del sexo femenino. ¿En qué consistía la patología que tenía este paciente? Pues el paciente ahí está ahí un error, lo corrijo, ¿no? Se quejaba, ¿sí?, de disuria, polapiuria y descarga transuretral purulenta, ¿sí? Ese fue el motivo de la consulta, que inició más o menos una semana después de su último contacto sexual, o sea, con su pareja, con la pareja casual. ¿Sí? 4 días después de haber iniciado el cuadro clínico, empezó a tener inflamación de codos, de las articulaciones del codo, de la muñeca y de las interfalángicas. Y al 5.º día de la enfermedad aparecieron lesiones maculopapulares purulentas, vesículo-purulentas en número de 12, ¿sí?, que estaban en las extremidades superiores, ¿sí?, básicamente en las manos, la mayoría de ellas. Bien, este es el cuadro clínico con el que consultó el paciente, que lo llevó inclusive a ser ingresado al hospital, pues dicho sea de paso, porque la evolución, no se las voy a poner, pues fue una evolución órbica. Entonces, la primera pregunta, así a bote pronto, ¿sí?, se la voy a hacer a quienes dije, al 25 de la lista, que es el 27, a mi lista, que es David. David, ¿cuál es el diagnóstico clínico y por qué, David? David Vela. El diagnóstico podría ser gonorrea. A ver, sí, David, podría ser gonorrea, pero si te puedes decir un paso antes sería mejor, porque ya me dijiste que puede ser gonorrea, pero ¿por qué me dices que tiene gonorrea? ¿Por qué me lo garantizas? Estás correcto, pero podríamos ir un paso antes. Antes de decirle que tiene gonorrea, ¿qué enfermedad me podría decir que tiene? Antes de que le pongas el apellido de gonorrea. Te voy a ayudar. Tiene gonorrea. Pues podría ser uretritis. Exactamente. Uretritis con gonorrea. El paciente tiene una uretritis, ¿sí? Porque si tú me dices tiene gonorrea, pues puede tener gonorrea en los ojos, en la garganta, en el recto, ¿sí? En este caso, lo correcto es lo que me dijiste ahorita. El primer diagnóstico que establecemos es que tiene una inflamación de la uretra, una uretritis, que según te entiendo, lo más probable es que sea infecciosa, y según ya nos dijiste, lo más probable es que sea gonorrea. Entonces, para ti mismo, ¿por qué dices que tiene uretritis? Por la imagen y también porque se encuentra en la población de riesgo por su historia clínica. Bueno, él es una persona con prácticas sexuales de riesgo. Pero el que tenga prácticas sexuales de riesgo no asegura en este momento que tenga una uretritis, David. ¿Qué es lo que sí tiene, por lo que me dijiste que tiene uretritis? Pues si ya me lo dijiste, es porque tiene algo. ¿Qué tiene? Más de las prácticas. Las prácticas. La secreción y la disuria. Exactamente. El primer dato clínico que nos hace pensar en que la uretra está inflamada es la secreción transuretral. En este caso,
Ay, Chihuahua. En este caso, aquí, ¿sí? Nos está diciendo que la secreción transuretral es purulenta. Ya les tengo puesto una imagen allá, ¿no? Entonces, la primera posibilidad, en este caso, es, primero tiene una uretritis desde el punto de vista nosológico, ¿sí? Ya sabemos que la uretritis puede ser infecciosa o no infecciosa. Como estamos en clase de micro, pues obviamente les voy a poner un caso de algo infeccioso. Pero ya nos dijiste que es gonorrea. ¿Por qué? ¿Por qué, David? ¿Por qué piensas que puede ser gonorrea? Por los datos que había mencionado y porque ahí dice a los 5 días aparecen 2 lesiones maculopustosas y precisamente eso es lo que describe la guía de práctica clínica, que este tipo de secreciones y disuria es después de la exposición. Muy bien. Entonces, Lucy. 7. A ver, permítame, Lucy, ya metí la pata acá. ¿Qué más me puede decir de este paciente? Ya nos dijeron que tiene una uretritis. ¿Podemos decir algo más respecto al cuadro clínico que está ahí descrito? Pues, ¿Qué otra cosa parece tener el paciente? afectación en la piel, ya que dice que a los 5 días aparecen manifestaciones maculopapulosas en las manos. Tiene afectación en la piel. Aquí está, una afectación en la piel. Entonces, tiene una enfermedad en la piel. ¿Cómo le pondríamos esa enfermedad en la piel, Lucy? Lea bien el cuadro clínico. Bueno, está bien. Tiene una enfermedad. ¿Tiene la dermatitis? Podríamos poner también. Entonces ya nos dijeron que tiene una uretritis, que tiene una dermatitis, y le vamos a preguntar a Atala qué más nos puede agregar Atala. La disuria. No, ya nos dijeron que tiene una uretritis y eso es la disuria, son datos clínicos de uretritis, Atala. Pero, o sea, todo el primer punto, ¿no? Casi no le escucho. Pues, o sea, todo el primer punto, la dosuria, la poliquiuria, esa es la inflamación. Inflamación de codos, muñecas y articulaciones interfalángicas. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Qué nombre le ponemos? Como la canción. ¿Qué nombre? ¿Qué entidad nosológica le podríamos poner? Artritis. Exactamente. ¿Quién fue? David Vela. Artritis. Si le podríamos poner un apellido a esa artritis, claro, no hemos visto artritis, pero pues ustedes son estudiantes de medicina y deben saber que las artritis pueden ser infecciosas y no infecciosas. De las no infecciosas pueden ser por muchas patologías, inclusive por traumatismos, ¿no? En este caso, ¿le podríamos poner un apellido a esta artritis? Sería artritis séptica. Sí, le podríamos poner probablemente C. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que podría ser séptica? Por la etiología que No, todavía no sabemos. del agente causal. Todavía no sabemos la etiología.
No hemos llegado tan profundamente, ¿sí? Pero sí hay alguna razón para poder pensar que podría ser séptica. Sí, cuando sepamos la etiología, pues seguro que vamos a poder decir séptica, ¿no? Pero ¿por qué pensarías que no fuese traumática o por lupus o por artritis reumatoide juvenil o por otra cosa, ¿no? Reactiva, posinfecciosa. ¿Por qué pensamos de primera intención que podría ser séptica? Lo sabes, vamos, piensan. Está puesto allá con letra fea. Por las lesiones maculopustosas y por los antecedentes de que tiene varias parejas sexuales. Pero además tiene evidencia de tener una infección en 2 lados, ¿no? O en 3, en 2. En la piel, ya nos dijeron que probablemente tenga una infección de la piel y también tiene una uretritis que probablemente sea infecciosa. ¿Sí? David nos dijo que inclusive que es gonorrea, según lo que él nos dijo, ¿no? A lo mejor está en lo cierto. Entonces ya tenemos aquí, con solo esto que está puesto, ya tenemos un panorama pues bastante claro de lo que podría tener el paciente, pero no lo podemos garantizar. ¿Sí? No podríamos saber si este paciente en realidad tiene todo lo que decimos que pueda tener. ¿Sí? Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Ya me cambié yo y ahí no se cambia. Ahí está, ya se cambió. La siguiente pregunta sería para Eduardo, para David. David, ¿qué le pedirías de laboratorio a este paciente? Una prueba de amplificación de ácidos nucleicos para Neisseria gonorrea. ¿Sabes qué? Estás muy avanzado, David. No tenemos en nuestro laboratorio eso, pero está bien, no lo tenemos. Pídele otra alternativa porque no hay. Está caro, no llega. El Insabi no lo compró. Eso es algo que podría ser útil, pero no hay. ¿Le pedirías alguna otra cosa, David? Lucy, Pues como ya había mencionado, realizar una tinción de Gram. ¿a qué? ¿A sus ojos, a su garganta, a su piel? A la secreción purulenta. A la secreción purulenta. O sea, le pediríamos una tinción de Gram. Anda acá. A la secreción de la uretra. ¿Qué más le podríamos pedir? ¿Qué es lo que siempre va acompañando al Gram en todas las enfermedades infecciosas? ¿Qué le pedimos de más? Lucy, si pedimos una tinción de Gram, ¿para qué es la tinción de Gram? Lucy, Para confirmar a los diplococos. para ver si hay diplococos. Pero si los veo, no me garantice que fueran. ¿Qué es el estudio que sí me lo puede garantizar? La tinción de Gram nos va a ayudar mucho. A ver, alguien de ahí del público, ¿qué le pedirían además del cultivo? Ja, ya se lo dije. ¿Un cultivo? Ah, siempre que yo esté pensando en una infección, si pensamos en algo que se puede cultivar, dámosle un cultivo. Si no sabemos, si no tenemos idea, dámosle un cultivo. Atala, ¿qué más le pediría?
Un análisis de orina podría ser. ¿Una qué? No No le escuché. sé, un análisis de orina. Un análisis de orina. Un examen general de orina. Nos puede ayudar a ver los leucocitos, pero no más para eso. ¿Qué más le pediría? ¿La enfermedad que tiene es local o es más allá de lo local? Atala, ¿tiene una enfermedad local o tiene una enfermedad que se va más allá de un punto? Pues se va más allá. Entonces, tendríamos que pedirle más allá también, ¿no? ¿Qué más le pediríamos? ¿Nos serviría un hemocultivo? ¿Nos serviría una VH? Para ver la condición del paciente. ¿Sí? Todo eso nos serviría, ¿sí? Aquí están sus estudios de laboratorio. Miren lo que tiene. Tiene leucocitosis de 15.000. El valor normal anda alrededor de 10.000. Tiene 60% de neutrófilos y 25% de formas jóvenes, de bandas. Tiene una plaquetopenia de 73.000. ¿Sí? Las plaquetas generalmente van alrededor del 250.000. Pero puede ser tan bajo como 100.000, tan alto como 300.000. Lo tiene 73.000. Además tiene un complemento hemolítico total de 10, cuando el valor de referencia es de 50 a 100 unidades por mililitro. Y en la tinción de Gram, ¿sí?, encontramos diplococos gram negativos intracelulares. David, ¿qué tiene este paciente, David? En cuanto a los estudios, ¿Sí? Ya vimos al paciente, ya te puse algunos estudios de laboratorio, te los dejo aquí para que los veas. ¿Sí? Tiene leucocitosis con neutropenia y bandemia, tiene el complemento hemolítico bajo y en la tinción de la secreción uretral tiene diplococos gram negativos intracelulares. ¿Cuál es tu diagnóstico, David? confirmaríamos el diagnóstico por gonorrea. Gonorrea. Lucy, ¿cuál es su diagnóstico? Pues debido a la tensión y a los leucocitos, diría que y el cuadro clínico, pues también diría gonorrea. Sí, Atala. Igual. Igual gonorrea. Eduardo. Pues se confirma la uretritis gonocócica y pues también gonorrea diseminada. Exactamente, Eduardo. ¿Por qué nos dices que es una gonorrea diseminada? Porque los datos de artritis y dermatitis pues indican bacteriemia, o sea que llegó a la circulación. Exactamente. Además tiene manifestaciones hematológicas. Miren, está respondiendo en forma sistémica y en ningún momento, ¿sí?, nos dijiste que esto pasase en la uretritis nada más. Pues el paciente tiene leucocitosis con neutrofilia y bandemia, ¿sí? O sea, tiene una respuesta inflamatoria sistémica, pero tiene algo más, Eduardo, que también nos lo dijiste, que podría pasarle a este tipo de personas. ¿Qué tiene? Lo dijiste en tu clase, lo dijiste claramente, que cuando una persona tiene una gonorrea diseminada, o sea, una sepsis por gonococo, es posible que pudiera tener ¿qué? Lo dijiste. La artritis y la dermatitis. No, eso ya sabemos que lo tiene, y lo más probable es que sea por gonococo, ¿sí? Pero ¿cuál es la condición que nos dijiste que preexistente que puede ocasionar? La bacteriemia.
No, antes. ¿no? Condición del paciente general. Lo dijiste, Eduardo. Deficiencia del... Ah, bueno, sí, deficiencia del complemento. O sea, tiene una inmunodeficiencia por deficiencia del complemento, como lo estamos viendo en este caso, miren. Tiene 10 unidades por mililitro de complemento hemolítico, cuando lo normal va entre 50 y 100. Entonces eso explica por qué una persona con factores de riesgo, ¿sí?, adquiere uretritis gonocócica, o sea, gonorrea, y se sale de los confines de la uretra. ¿Por qué? Porque su mecanismo de defensa está afectado por una enfermedad preexistente. Entonces, esta persona tiene una enfermedad sistémica por gonococo, porque tiene una deficiencia en su complemento. ¿Estamos? Ese es el resultado del cultivo. En su cultivo le cultivaron la piel, las lesiones pustulosas de la piel, de la uretra, y le puncionaron las articulaciones, y de los 3 lugares se aisló Neisseria gonorrea. Seguramente si le hubiesen hecho hemocultivos también es posible que de ahí se hubiese recuperado Neisseria gonorrea. ¿Sí? Entonces, pues con esto ya tendríamos el diagnóstico establecido. ¿Qué tratamiento le indicaríamos, David? Como es diseminada, el tratamiento que se debe de usar es ceftriaxona y también se debe de combinar con ciprofloxacino. Muy bien, ceftriaxona es el tratamiento que le daríamos parenteral para la sepsis o la gonorrea diseminada, como le quieran llamar, y podríamos darle además una tetraciclina, una doxiciclina, podríamos darle, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras cosas tendríamos que hacer, Lucy, para completar este caso? Aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? David nos lo dijo Bueno, claramente. David. No, David. Eduardo. Eduardo nos lo dijo en su Bueno, presentación muy em, pues en este caso él mencionaba que ya no tenía una pareja fija, pero de igual manera podría pues averiguarse la última persona con la que tuvo relaciones y tratarla de igual manera. exactamente. O sea, ¿quién posiblemente lo contagió? Em, Sus 2 últimas relaciones sexuales fueron primero con su noviecita santa y luego con alguien casual. ¿Quién de las 2 es la más probable que le haya contagiado? probablemente, Probablemente quién. probablemente la pareja casual, porque incluso menciona que la pareja casual. Sí, porque además está más pegada a la relación sexual, ¿no? Y si consideramos que el periodo de incubación es de 5 días, es probable que la pareja casual haya sido la fuente de infección, pero no es seguro. Entonces tendríamos que investigar a todas sus parejas sexuales. ¿Estamos? Todas. Okay. Pero lo más probable es que haya sido su, su pareja casual, ¿no? Aquí están los diagnósticos a los que ustedes mismos ya llegaron, ¿sí? Y ya nada más para no irnos más allá de la clase, las otras acciones que tenemos que seguir es recordar que también nos lo dijo claramente Eduardo, que las enfermedades sexualmente transmitidas no vienen solas, ¿sí? Vienen acompañadas de otras, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer primero es, si yo tengo un enfermo de alguna cosa que se transmite por vía sexual, debo tener otro u otros, ¿sí? Entonces hay que hacer
el estudio epidemiológico y investigar a otro u otros. Eso es muy importante. Y hay que buscar otras. O sea, hay que investigar a otros e investigar otras. Ahí les tengo puesto un ejemplo de otras enfermedades que son muy comunes que se pueden transmitir por contacto sexual, como las hepatitis B y C, el VIH, que es la que no nos podríamos quitar, y sífilis, y las otras uretritis, que dicho sea de paso, las otras, pues ya no las investigamos, les damos tratamiento, ¿sí? Les damos una tetraciclina o le damos una sálida, o sea, un macrólido, para completar el tratamiento de la uretritis, amén de que también le estamos dando ceftriaxona sistémica, ¿no? Y bueno, la investigación de las parejas sexuales. Y estamos sobre el tiempo, ya nos pasamos 7 minutos, ¿sí? Creo que con esto podríamos dar por terminada la clase. Creo que el caso clínico refuerza los puntos importantes que se tendrían que considerar. Y ay, me dejo de transmitir. Me dejo de transmitir, dejar de transmitir.